Ok, muy bien. El día de hoy vamos a hablar entonces acerca de la sesión 6.1, conversión de Constantino del decreto de Milán. Vamos a hablar un poquito de ese tema. En realidad vamos a hablar un poco más que del decreto de Milán, pero temas relacionados a Constantino. Y a medida que desarrollamos este tema vamos a ir entendiendo varias cosas. Algunas de estas cosas ustedes ya le hicieron en su lectura, así que se superpone, está bien, de eso se trata, de que ustedes vengan a la clase con un conocimiento previo. Muy bueno, así que esto facilitará un poco la discusión y el debate en la clase. Es importante recordar, esto lo saqué, este de aquí, esta idea de acá de dividir, lo saqué de esta página. Hay tres edictos importantes que reconfiguran la iglesia y le dan una nueva forma a la iglesia. Es decir, hay que recordar que nosotros estábamos hablando de la persecución de Diocleciano, ¿no es cierto? Diocleciano persiguió a la iglesia por 10 años, aproximadamente 10 años, y, y fue una persecución feroz, fatal. Habíamos estudiado de eso la clase pasada, habíamos visto cómo Diocleciano torturó a los cristianos, prácticamente los persiguió de manera muy sanguinaria. Entonces, estos 10 años, al término de estos 10 años, empezaron a haber algunos decretos, algunas cosas que ayudaron a eliminar esa época triste de persecución y abrir una época de más apertura a los cristianos. Entonces hubo tres decretos, tres edictos que prácticamente daban nueva forma a la libertad religiosa durante digamos, la libertad religiosa de los cristianos, ¿no? La libertad religiosa que los cristianos tenían durante esta época del Imperio Romano. Entonces, el primer edicto es el edicto de Nicomedia del 311. Es un edicto que ayuda a terminar la persecución, básicamente, y da libertad a los cristianos de que se le devuelvan todas sus posesiones. Luego tenemos el edicto de Milán, ¿no? En 313, esto ya con Constantino, donde se le da un poco más de libertades religiosas. Y luego tenemos el edicto de Tesalónica, donde se establece el cristianismo como la religión oficial. Entonces nosotros tenemos como una especie de progresión, ¿no? Desde eliminar la persecución con el edicto de Nicodemia, luego con el edicto de Milán darle un poco más de privilegios a los cristianos, y el edicto de Tesalónica, donde ya se empieza a reconocer al cristianismo como la religión un poco oficial del Estado. Entonces es una progresión que fue de menos a más y que iba facilitando un poco los privilegios que la iglesia cristiana iba a tener. Entonces vamos a comenzar con el primero, un poco brevemente, el edicto de Nicomedia del 311. Entonces hay que recordar que durante el tiempo que se dictó el edicto, Roma estaba dividido en una tetrarquía. Habíamos hablado de la tetrarquía. La tetrarquía es la división del imperio entre cuatro monarcas, básicamente, dos Césares y dos Augustos, ¿no? Entonces teníamos esa división del imperio en entre cuatro monarcas. Esta división, la idea de la división del imperio en cuatro monarcas había sido dada por Diocleciano. Diocleciano había venido con esa idea fabulosa, según él, de dividir el imperio en cuatro monarcas, ¿no? Cuatro emperadores, por así decirlo, cuatro gobernantes, ¿no? No monarcas, sino monarcas es mono, uno, sería una contradicción lingüística, pero gobernadores, cuatro gobernantes, dos Césares y dos Augustos. Entonces, en realidad esa idea no funcionó bien, solo funcionó durante el tiempo de Diocleciano y cuando él dejó de estar en la lista ahí de gobernantes, la idea fue prácticamente fracasando y hubo luchas y peleas entre los propios cuatro gobernantes. Al final esta idea no fue muy buena. Fue una idea bastante conflictiva, por ponerlo en los mejores términos. Pero aquí viene el asunto interesante, es que Galerio que dominaba toda esta zona, ¿no? Toda esta zona, como vemos, toda esta zona se conoce en gran parte como esta parte en especial se conoce como la península balcánica, donde está Grecia, ¿no? Toda esta parte de Grecia, donde era la antigua Atenas, todas las polis griegas, las ciudades griegas. Galerio dominaba gran parte de esto.
Y Galerio, y Constantino, ¿no? Constancio dominaba esta parte. Entonces, nosotros vemos que Constantino ya estaba en los poderes ahí políticos de Roma, en los círculos políticos, ya ella se estaba codeando con Severo, con Galerio, con Maximino, ya se estaba codeando. Sin embargo, la lucha todavía no había, entre ellos era tan feroz que no había dejado que él dominara todo. Vamos a ver un poco cómo es que llegó a dominar el imperio de Occidente. Pero Galerio tuvo, después de luchar, porque Galerio también persiguió a los cristianos, pero después de luchar un tiempo con ellos, Galerio se le ocurrió lo siguiente. A ver, vamos a ver si puedo pasar en mi diapositiva. Parece que se quedó congelado. Espero que me puedan... Oh, parece que se quedó congelado mi computadora. Esto no es una buena señal generalmente. Ops. Oh, oh. Ya, se fue muy rápido. Está bien, no hay problema. Entonces, estaba preocupado, pensé que se iba a quedar congelado y tenía que reiniciar. Está bien. Galerio. Entonces, Galerio, el 30 de abril del 311, tuvo un edicto que es el edicto de tolerancia, ¿no? Este edicto de tolerancia, y Galerio dice así en su edicto de tolerancia. Vamos a ver en qué consiste este edicto de tolerancia, ¿no? Dice: por lo tanto, no estoy copiando todo el edicto, solamente parte del edicto. Por lo tanto, movidos por nuestra misericordia. Galerio empieza diciendo, nuestra misericordia. ¿Qué misericordia es esa del Imperio Romano? Nuestra misericordia. Después de haber perseguido a los cristianos, haberles cortado los miembros, haberles quitado sus propiedades inmisericordiosamente, y dice, movidos por nuestra misericordia. Bueno, tenían una vista muy alta de sí mismos estos gobernantes. Movidos por nuestra misericordia a ser benévolos con todos, dice él, hemos creído justo extenderles también a ellos nuestro perdón. ¿Y quiénes son ellos? Son los cristianos. Y dice que en ellos se les extendió nuestro perdón. Imagínense ustedes, después de perseguirlos, ahora van a extenderles su perdón. Qué contradictorio. Pero bueno, esto es lo que Galerio escribió. Así que les extendió su perdón, dice, y permitirles que vuelvan a ser cristianos. O sea, el ser cristianos por definición estaba prohibida. Recuérdense que Diocleciano pensaba que los cristianos estaban uniéndose, eran como una especie de cuerpo rebelde, ¿no? Así que por definición, por seguridad de Estado, el cristianismo había sido decretado como una especie de terrorismo, ¿no? Una especie de terrorismo. ¿No? Sí, pregunta. Es una acotación. Justo sí. Lo mismo que dijo el Imperio Romano en aquel entonces, lo dice la Iglesia Católica para hacer el ecumenismo. Ellos, a pesar de haber hecho la Santa Inquisición, dice, yo soy el hermano José, de los dos hermanos, yo soy José y les perdono a ustedes, así que vuelvan y únanse. Así haciendo para el ecumenismo, pero usando la frase de que él les está perdonando a las demás iglesias. Bueno, es interesante las posturas que toman aquellos que dan estos edictos, ¿no? Prácticamente ellos están como reescribiendo la historia desde su propia perspectiva. En los eventos que ocurrieron con los cristianos fueron de más sangrientos. Ellos persiguieron a los cristianos de manera inmisericordia. Pero aquí tenemos a Galerio diciendo, movidos por nuestra misericordia, nuestro perdón, y les vamos a permitir que vuelvan a ser cristianos. Entonces les abrieron las puertas para que ellos pudieran ser cristianos, de tal manera que ahora ya no era ilegal ser cristiano, o sea, se estaba declarando al cristianismo legal, como una religión legal dentro del imperio, porque antes de esto, antes de el edicto de tolerancia de Galerio, el ser cristiano era ilegal. O sea, ser cristiano es estar fuera de la ley. Si tú eras cristiano, es estar fuera de la ley. Tú eras como una especie de terrorista, enemigo del Estado, ¿ok? Así que él les está permitiendo hacer cristianos y luego que vuelvan a reunirse en sus asambleas, se les está dando libertad de culto. Esto es algo muy interesante. Miren, las asambleas, darle libertad de culto y claro, les coloca una
una observación ahí, siempre que no atenten contra el orden público. En otras palabras, hay una glosa de una condición de cómo esta libertad religiosa se tenía que observar, y era que no atenten contra el orden público. Bueno, lo cual esto de aquí es entendible. ¿Por qué? Porque lo que les está diciendo aquí, siempre que no atenten contra el orden público, es decirles, mientras su religión no sea de perjuicio para el Estado. Creo que en todo movimiento político histórico vamos a ver que el Estado va a ver como enemigo a cualquier religión, no solo cristiana, cualquier religión que atente contra el orden público. Entonces, esto es muy importante. Me parece que la definición de Galerio en este sentido es bastante acertada, porque no se puede permitir una religión que destruya el orden público, ¿no? Que traiga caos, por ejemplo, ¿no? Que sea anárquica, que sea completamente destructiva, ¿no? Esto no va a ser bueno. Entonces, aquí les está permitiendo que sean cristianos, que no atenten contra el orden público. En otro edicto daremos instrucciones acerca de esto a nuestros magistrados, ¿ok? Muy bien, entonces aquí en el edicto de tolerancia de Galerio nos damos cuenta de que en primer lugar, él reescribe la historia, no quiere reconocer o no es que él está pidiendo perdón a nadie, sino que él está diciendo, nosotros nos hemos movido a misericordia, les estamos dando nuestro perdón y les estamos permitiendo ser cristianos, como si los cristianos fueran el objeto de un movimiento o fueran el objeto de un castigo, ¿no? Deberían ser castigados. Ellos se merecen el castigo, pero en realidad no fue así. No es que los cristianos merecían castigo, ¿no? Y hemos visto cómo había un movimiento intentando desacreditar al cristianismo desde antes de Diocleciano y durante Diocleciano. Muy bien. Ahora, pero aquí viene el asunto, Pastor, dice. Sí. Vamos a decir, esa persecución antes de este edicto, ¿ese edicto es bajo el ámbito religioso o es un poder político el que está emitiendo ese edicto? No te escuché bien la última parte. ¿Está bajo el ámbito religioso o la otra alternativa que dijiste? ¿Es, digamos, la iglesia la que redacta ese edicto o es un poder político? No es la iglesia la que redacta el edicto, es Galerio. Galerio es uno de los gobernantes romanos, ¿no? Como habíamos visto en esta ilustración anterior, Galerio está a cargo de toda esta zona del Imperio Romano, hablando de la tetrarquía. El Imperio Romano había sido dividido entre 4 gobernantes. Esta idea maravillosa de Diocleciano, digo maravillosa entre comillas, había sido en la cual el Imperio Romano tenía que ser dividido en 4 partes y Galerio estaba a cargo de una de ellas. Es Galerio el que da este edicto, no es la iglesia, es Galerio. Perfecto, pastor. Sí. Perfecto, Muy gracias. Bien. Sí. Entonces, ¿qué más dice Galerio? Galerio dice, a cambio de esta tolerancia nuestra, o sea, encima les coloca una condición, es decir, dice, a cambio de la tolerancia se va a extender, ¿no? Va a haber una tolerancia, pero va a haber una condición. ¿Y cuál es la condición? Dice, a cambio de esta tolerancia, los cristianos tendrán la obligación de rogarle a su Dios por nuestro bienestar. Bueno, esto es muy interesante porque lo que les está diciendo les está hablando de una actitud favorable hacia el imperio. Entonces, recuerden que en ese contexto, en el contexto de Roma, orar a los dioses no es un juego, no es que simplemente les está pidiendo una postura de tipo política, ¿no? Nos está diciendo, yo quiero que ustedes sean más amigables con el Imperio Romano. No les está pidiendo eso, les está pidiendo de manera seria, oren a su Dios por nuestro bienestar. Les está pidiendo algo serio porque para los romanos como para los griegos en el mundo antiguo, la religión era un asunto serio.
no era solo una postura. Así que les está diciendo que por favor, en realidad, al momento de orar, oren por el imperio. Ellos estaban pidiendo una intercesión real por el imperio, por el bien público y por ellos mismos, a fin de que la república goce de prosperidad y ellos puedan vivir tranquilos. Esta parte, a fin de que la república goce de prosperidad, eso era uno de los objetivos más grandes que realmente tenía Galerio al darle este edicto el edicto de tolerancia. En realidad les está dando un edicto de tolerancia no solamente por ser buena gente, por decir, ahora sí queremos que los cristianos, pues, pobrecitos ellos, han sufrido de persecución, hay que darles un poquito de libertad. No, en realidad no, todo esto no tiene nada que ver con darles algo mejor a los cristianos. El único objetivo, como siempre ha sido, es velar por la prosperidad de Roma. Roma tenía que prosperar como imperio, y una de las formas como Roma vio Galerio podía prosperar como imperio era darles libertad, tolerancia religiosa a los cristianos. Era en vano luchar contra la corriente, ¿no? Mejor únete a ella, dice el dicho, ¿no? Entonces, no tiene que ver con un acto de misericordia, como él dice, no, nada que ver. Era los objetivos que el imperio romano tenía de expandirse y de permanecer de manera fuerte y dominante en ese tiempo. Entonces, era más que todo eso, el objetivo de que el imperio romano pueda estar fuerte. Y eso es lo que les está pidiendo, que rueguen por el bienestar público y por la prosperidad de Roma. Así es. Entonces, bueno, es interesante también que nosotros reflexionemos en lo siguiente. Cuán importante es que un poder, cualquier poder que sea, en este tiempo era el Imperio Romano, goce de prosperidad. Porque recuerden que en la ausencia de poder se genera caos. Esto es algo que tiene que ver con varias teorías sociológicas y con la forma como los gobiernos funcionan, ¿no? La sociedad funciona. Cuando la sociedad no tiene un poder que goza de prosperidad, es decir, que está denigrado, que no tiene fuerza para dominar, entonces viene la anarquía. Y la anarquía trae desorden, y el desorden trae caos para todos. Entonces, el tener un poder político que pueda estar bien configurado trae prosperidad para todo el resto. Entonces, sí, existe una correlación. Galerio está hablando de algo que tiene, que resuena en la mente de la gente de Roma de aquel tiempo, así como en nuestras épocas. Así que como cristianos nosotros hoy día vivimos en diferentes países, bajo diferentes autoridades. Rogar por el bien público, rogar por la autoridad, es rogar también por esta prosperidad para poder vivir tranquilos, para todos nosotros. Recuerden que el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que no, nosotros debemos orar por nuestras autoridades. Eso no está mal. Y también porque Dios les ha dado la espada. En otras palabras, la postura bíblica con respecto a los gobiernos no es una postura, terrorista. No, como hay ciertas religiones que son religiones que tienen esta postura anarquista, que tratar de eliminar toda idea de poder político. En su lugar la Biblia no. El Nuevo Testamento, cuando uno lee el Nuevo Testamento, se da cuenta que el cristianismo aceptó la autoridad del Imperio Romano, con la frase de Jesús que resume muy bien de esa postura, ¿no? A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque el cristianismo reconoció que el poder político permite un nivel de prosperidad, permite un nivel de tranquilidad, que permite un nivel de estabilidad, que facilita la predicación del evangelio. Así que en este punto yo diría Galerio le está dando un poco en el clavo, ¿no? A lo que los cristianos mismos pensaban con respecto a la función que tenía el Imperio Romano. Muy bien, vamos a ver aquí ahora, vamos a hablar un poquito acerca del Edicto de Milán 313, el Edicto de Milán 313. Y vamos a hablar qué pasó aquí en el Edicto de Milán. Aquí tenemos un evento histórico muy interesante.
Aquí, en este puente, en este lugar, se tuvo una batalla muy importante, ¿no? Constantino estaba tratando de reconquistar parte del imperio, justamente que estaba dividido entre estas cuatro emperadores. Y aquí en este lugar Constantino tuvo una victoria. Su enemigo cayó. A ver, ¿quién me dice en el comentario quién era este enemigo? A ver, escríbanlo en el comentario. A ver, ¿quién era este enemigo que cayó del puente ahogado en el río? Escríbanlo en el comentario si tienen la respuesta. Contra quién estaba luchando. En este puente cayó su enemigo y fue muy decisivo. Fue muy decisivo Magencio. Claro, muy bien. Magencio. Esa es la respuesta. Magencio. Muy bien. Muy bien. Varios de ustedes parece que han hecho su lectura de manera responsable. Magencio. Ahí obtuvo la victoria en este lugar. Hasta, no sé, yo obtuve esta foto de internet, pero veo edificios modernos y veo pinturas antiguas que parece ser que estamos hablando del mismo puente. Me llamaría mucho la atención de que el mismo puente esté todavía de pie el día de hoy, ¿no? Me gustaría viajar a ver un poquito, ver este lugar, pero hay muchas construcciones antiguas que todavía están de pie el día de hoy. Es interesante notar que las construcciones antiguas de la Edad Media, incluso Roma incluso aquí del Incanato mismo, eran construcciones que que han permanecido por siglos de pie, siguen funcionando muchas de estas construcciones, siguen cumpliendo sus funciones. Qué llamada de atención a las nuevas construcciones modernas que a veces se hacen, que no duran ni 5 años y ya empiezan a caerse y desmoronarse, ¿no? Así que, bueno, los romanos eran muy buenos en este tipo de cosas. Bueno, seguimos. Aquí, Justo González menciona un evento que inicia su experiencia religiosa de Constantino, ¿no? Dice, según dos historiadores cristianos que conocieron a Constantino, en vísperas de la batalla, este tuvo una revelación, ¿no? De la batalla de la cual estamos hablando, ¿no? En vísperas de esa batalla, él tuvo una revelación. Uno de estos historiadores, Lactancio, así que para aquellos que contestaron Lactancio, Lactancio no es el enemigo contra él estaba luchando, Lactancio es el historiador, dice que en un sueño Constantino recibió la orden de poner un símbolo cristiano sobre el escudo de sus soldados. Entonces, según este autor, Lactancio, ¿no? Lactancio, la orden era colocar el símbolo cristiano, un símbolo, no dice cuál, pero dice un símbolo cristiano, sobre el escudo de sus soldados. Entonces, según la versión de Lactancio, había que colocar un símbolo cristiano sobre el escudo de los soldados para que él pueda ganar. Eso es lo que Lactancio dice. Ahora tenemos otra versión, y la versión es la de Eusebio. Y según Eusebio nos dice que la visión apareció en las nubes, junto a las palabras escritas en el cielo, vence en esto, o en esto vencerás. En otras palabras, él vio en el cielo, vio un símbolo, y ese símbolo es aquel que supuestamente los iba a dirigir a la victoria, Entonces tenemos dos versiones, la de Lactancio y la de Eusebio. Según Lactancio, esto fue un sueño, y según Eusebio, fue una visión. Y según... Sí, pregunta. Porque yo había escuchado que el símbolo que él miró en visión era una cruz, ¿correcto? No, en realidad no es una cruz. Ahorita vamos a hablar del símbolo con más detalle, pero no era una cruz. El Lactancio piensa que esto fue un sueño, mientras que Eusebio piensa que era una visión, es lo que dice, ¿no? Que fue una visión que apareció en las nubes. Y a ambos se les muestra un símbolo cristiano, no es necesariamente una cruz. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, tenemos dos versiones. ¿Por qué es importante mencionar este asunto de las dos versiones del mismo hecho histórico? Bueno, existe un debate entonces con respecto a cuál es lo que vio, qué es lo que realmente originó que Constantino introdujera este símbolo. Y esto es algo que ustedes van a encontrar frecuentemente cuando estudian historia. Van a encontrar una discrepancia de las fuentes
Cuando existe discrepancia de las fuentes, ¿a cuál fuente hacemos caso? Ambas fuentes nos hablan de un símbolo. Lo que coincide, tenemos que ver las cosas en las que coincide y las cosas en las que discrepa. Vamos a ver. Entonces, ambas hablan de un símbolo, ¿ok? Ambas dicen que hay un símbolo. Uno de ellos dice que fue en el sueño, el otro es en las nubes, pero ambas fuentes hablan de un símbolo. Ambas hablan de que bajo ese símbolo se iba a recibir la victoria. O sea, si ellos tenían este símbolo, con ese símbolo iban a tener la victoria. Constantino iba a vencer. Así que existe una relación entre el símbolo y la victoria. ¿Ok? Entonces, en eso coinciden Lactancio y Eusebio. En lo que no coinciden es en la forma. Uno es un sueño, ¿no? Y la otra es una visión que apareció en las nubes. ¿Ok? Entonces, esta es la cosa en la cual discrepan. Ahora, desde el punto de vista un poco más, digamos, realista, vamos a ponerlo así, es más fácil decir que Lactancio tuvo un sueño de que decir de que él tuvo una visión. Porque para tener una visión, ¿no?, que apareció en las nubes, tiene que haber más de un testigo, ¿no es cierto? Entonces, pero para decir un sueño basta con decir, oh, yo tuve un sueño. Bueno, si tú lo tuviste, cuéntanos cuál es el sueño y se acabó. No necesitamos comprobar cuál es tu sueño, porque solo tú sabes qué sueño tuviste. En otras palabras, lo de Eusebio es más difícil de comprobarlo. Sin embargo, existe algo que se llama distanciamiento histórico, es decir, cuando un evento ocurre hace mucho tiempo atrás, yo puedo decir muchas cosas de lo que ocurrió hace tiempo atrás y la probabilidad que la gente me crea, aunque no sea verdad, es más grande. En otras palabras, si yo digo, hace 50 años atrás, yo vi un ángel que se apareció en la montaña ya, bueno, de repente es más fácil que la gente me crea porque no hubo muchos testigos hace 50 años atrás. No había internet, no había fotos. Entonces, cuanto más antiguo sea el evento, es más fácil tergiversar el evento. Mi percepción personal es que Eusebio tergiversó o empezó a llevar una tradición tergiversada del evento. A mí me parece personalmente que lo que realmente aconteció fue que Constantino tuvo un sueño. Es una percepción que yo tengo basado en esto que les digo, de, de, eh, de lo que significa o la diferencia entre ambas versiones. ¿Ok? Pastor, esse Eusébio que tu estás se referindo é o Eusébio de Cesareia. No estoy tan seguro, pero creo que sí. No podría contestar tu pregunta en este momento, no estoy seguro. Porque por lo que quando eu li o livro de Eusébio de Cesareia, o livro todo indica que ele tinha uma grande admiração por el imperador Constantino. Então, se ele tinha uma grande admiração por el imperador, também o evento ele pudo ter aumentado, criado mais coisas para enaltecer el imperador. Puede ser que lo que tú digas es cierto. Yo no lo he comprobado, pero puede ser que tengas razón en lo que estás mencionando. Sí. Por eso decimos la perspectiva del historiador. Nuevamente hablamos de esto, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva del historiador? Estamos hablando del mismo evento. La perspectiva del historiador puede jugar un papel muy importante en la interpretación de los eventos. Estamos hablando del mismo evento, pero ¿cuál es la perspectiva del historiador, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos el evento, ¿no? De colocar según Lactancio, de poner un símbolo, ¿no? Ahora, aquí ellos están poniendo la cruz. En realidad, el símbolo que se puso es este, ¿no? A ver, ¿quién me escribe en el comentario cómo se llama este símbolo? Escríbame en el comentario cuál es el nombre, porque esto tiene un nombre específico. ¿Cuál es el nombre específico? Escríbame en los comentarios. A ver, escríbalo. Estoy esperando ahí. Vamos, jóvenes. Vamos.
todavía no veo quién es el primero que se avienta. Pastor, ¿puede repetir la pregunta? Que Sí, se escuchó algo cortado. Sí, ¿cuál es el nombre de este símbolo? Tiene un nombre específico. No, este símbolo que están viendo en la pantalla tiene un nombre. ¿Cómo se conoce este símbolo? Comienza con L. Ya les estoy dando. A ver. ¿Nadie? ¿Nadie todavía? Vamos, vamos muchachos. Yo sé que ustedes pueden. La. ¿Quién me va a ver? Comienzo con la. Lavaron. Ya, estás bastante... A ver, escríbanlo por favor. Nadie se atreve. Estamos escribiendo, Pastor, está en el chat. ¿Está en el chat? Ah, qué raro. Ah, ya. Lavar. Ah, ya. No había... Pensé que lavaron. Bien, José Carlos Ceballos. Le diste en el blanco, ¿no? Ahora, también existe otra que es el crismón, que también se utiliza para describir a este símbolo, ¿no? Así que si alguien ahí ha puesto el crismón, también está bien. Entonces, lavaron. Muy bien, tiene estos dos denominaciones. Muy bien, aquí incluso César puso aquí en el comentario, crismón es la denominación de la más usual de la representación del cristograma. Muy bien, eso es cierto, pero también se conoce con este otro nombre, lavarum, ¿ok? Así que tenemos este símbolo. Ahora, vamos a hablar un poquito de este símbolo, ¿ok? Aquí tengo una moneda en la que fue impresa durante el tiempo de Constantino, ¿no? ¿Cuán antiguo es este símbolo en realidad? ¿Tenemos evidencia de que este símbolo en realidad fue hecho durante el tiempo de Constantino? Sí, porque tenemos monedas. Tenemos monedas, y aquí tenemos una de estas monedas, mira, ve, que fue acuñada durante el tiempo de Constantino. Y ahí está el símbolo que uno puede ver. No es la única moneda, hay varias otras monedas, pero uno puede ver el símbolo y fue impresa esta moneda durante el tiempo de Constantino. Así que realmente este símbolo era muy popular, se convirtió en muy popular durante el tiempo de Constantino. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene el símbolo? ¿De dónde viene el símbolo? Aquí hay un artículo interesante que se llama, es de Brum Patrick, es The Victorious Signs of Constantine, a Reprisal, The Numismatic Chronicle. Entonces, en este artículo analiza un poco, bien interesante, está muy bien documentado, donde se menciona hay varias fotos de monedas antiguas que tienen este símbolo. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Aquí tenemos, esto precede a Constantino. Esta lápida es una lápida de alguien que falleció, alguien que ha muerto, ¿ok? Alguien ha muerto, y es una lápida en la cual se encuentran estas palabras. Está el símbolo y dice impasse. Está en inglés. Lo siento, muchachos. El inglés parece que está desde el tiempo antiguo. No, digo de broma en realidad. Está en latín, solo que se parece mucho, ¿no?
Se parece mucho. Pero bueno, funciona. In peace sería en paz. En paz. Básicamente es lo que quiere decir, ¿no? En paz. Entonces, si alguien falleció, ¿no? Y existe esta relación entre este símbolo y la paz, lo que podría indicar es que este símbolo es una mezcla de dos cosas. La P de paz, esta P, ¿no? De paz, de la palabra paz, y la X de Christus, de Cristo, la paz de Cristo, en otras palabras, la paz de Cristo. ¿Cuándo vas a tener la paz de Cristo? Cuando mueres, ¿no? Cuando al momento de que descanses en Cristo, que tengas paz en Cristo, para que te puedas resucitar. Recordemos que los cristianos tienen esta creencia en la resurrección de los muertos. Entonces, tengas paz en Cristo, que mueras en Cristo, en otras palabras. Por ese motivo, podría tener relación con esto. Interesante. Entonces, personalmente, después de leer este artículo un poco, a mí me parece que el símbolo ya estaba un tanto popularizado antes de Constantino. Antes de Constantino, el símbolo ya daba vueltas por ahí. Ya se estaba utilizando para referirse especialmente en el contexto de sepultamientos, de la muerte, del funeral, ¿no? En estas lápidas, para referirse a la creencia cristiana de que tú debías descansar en Cristo. Más o menos esa es la idea, ¿no? Y Constantino después lo utilizó el símbolo cuando trató de dar impulso a sus ideas de sincretismo con la iglesia cristiana. Pero el símbolo ya existía antes de Constantino, solo que no estaba muy popularizado, ¿no? Aquí tenemos otra moneda, y esto es posterior en realidad, ya Constantino popularizó mucho la idea. Aquí tenemos a Constantino llevando un estandarte, y en el estandarte, en esta moneda, vemos claramente el símbolo ahí, ¿no? El símbolo ahí. En otras palabras, a mí me parece que Constantino era un tipo bastante hábil para utilizar puntos en común con el cristianismo, de tal manera que estos puntos en común con el cristianismo sean de beneficio para el Imperio Romano. Yo no sé, porque nadie lo puede comprobar, si realmente Constantino tuvo un sueño o no lo tuvo. No lo sé. Si alguien me pregunta, ¿fue el sueño de Constantino real? ¿Sí o no? Si tomamos la postura de Justo González, pareciera ser que existen algunas razones para pensar que el sueño de Constantino fue real. Porque Constantino tenía, de todas maneras, era romano y tenía respeto por la religión en general. Y los romanos y todas las personas, emperadores de aquel tiempo, tomaban la religión como algo serio. Así que no era un juego, no era algo acerca de lo cual tú podías mentir fácilmente. Es decir, porque existía una idea del Dios supremo, etc. Entonces, independientemente de si tú eras romano o no. Así que puede ser que Constantino haya tenido un sueño, es probable. Ahora la pregunta que queda es, ¿quién le dio ese sueño? ¿Será Dios que le dio el sueño? Esa es otra pregunta. Con respecto a eso no tengo una respuesta fija, pero vamos a ver lo que pasó. Es decir, porque yo no puedo comprobar el origen del sueño y quién le dio el sueño, pero lo que sí puedo decir es qué es lo que pasó, y vamos a ver qué es lo que pasó. Tenemos este edicto, el edicto de la ley del Dies Solis, que dictado por Constantino, el 321, ¿no? Existe un artículo interesante de Moreno Rezano, de la Universidad de Zaragoza. Está en español, así que si a alguien le interesa puede leerlo. Está en español, está muy interesante este artículo. Se llama La Ley Constantiniana del Dies Solis en su contexto político y legislativo. Muy interesante el artículo de él, así que si alguien quiere leer un poquito más con respecto a esto, una de las cosas que menciona Moreno Rezano en su artículo es que la ley de Constantino no ocurrió en el vacío.
es decir, no ocurrió en el vacío, número uno. Y número dos, la idea de que no tenemos una copia exacta de esta ley. Yo pensaba que había una copia exacta de cuál es la ley. Pareciera ser de que la ley ha sido fraccionada y tenemos fragmentos de la ley del 10 solis. Tenemos fragmentos de esa ley. No tenemos la ley completa de una sola fuente, sino que está fragmentada. Entonces, vamos a ver dos eventos importantes que van dando forma. En primer lugar es el año 313. Esta diapositiva viene, no me olvidé de colocar aquí la fuente. Hay una diapositiva de la cual he tomado esta visión. Pero el año 313 después de Cristo, Constantino llega al trono del Imperio Romano, acaba con la persecución a los cristianos, decretando la libertad de culto mediante el edicto de Milán. O sea, en el 313 se da este edicto de Milán, y otra vez reforzando lo que Galerio en algún momento trató de expresar, ¿no? Se elimina, se da una libertad de culto. Vamos a darle libertad de culto. Es decir, no solamente vamos a dejar de perseguirlos, sino vamos a darle libertad de culto. En el 321 se da la primera ley dominical con este decreto. ¿Y qué más o menos qué dice el decreto? Una porción del decreto dice que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen en el venerable día del sol. Es una porción de esta ley que nos dice de manera bastante compulsiva, es que todos los jueces, los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen en el venerable día del sol. Ahora, esto es importantísimo porque ya Constantino no está utilizando una terminología cristiana para referirse al domingo. No está utilizando una terminología cristiana, está utilizando una terminología pagana. Y es que Constantino realmente no fue bautizado. O sea, Constantino se bautizó en los últimos días de su vida, no se bautizó al inicio. Constantino nunca dejó o se sometió a las enseñanzas cristianas. Él no se sometió a las enseñanzas cristianas. La definición básica de Constantino es la de un simpatizante de la iglesia. Él no era un cristiano propiamente dicho, era un simpatizante de la iglesia. Así lo ponemos en esos términos. Al final de sus días, él se bautizó, pero no es que él era un cristiano comprometido con la iglesia. No, él era un simpatizante de la iglesia. Y en muchas de sus acciones nos demuestra que él todavía respetaba y veneraba a los dioses romanos. Y de hecho en esta ley lo que él está haciendo es utilizar una terminología de la religión romana. Él dice, descansen en el venerable día del sol. Obviamente los romanos pues tenían esta veneración, ¿no? El del día del sol, el día domingo. Así que el día domingo, el día del sol, era ya respetado por los romanos. Y él está utilizando esta terminología de la religión romana, de la religión romana y de las costumbres romanas para dar su ley de dominical. Ahora, por coincidencia, interesantemente por coincidencia, los cristianos ya estaban guardando el día domingo. No es cierto la idea de que los cristianos aquí empezaron a guardar el domingo. No es que los cristianos empezaron a guardar el domingo debido a Constantino. Los cristianos ya estaban guardando el domingo desde un poco antes, en realidad desde mucho antes, pero las razones son bastante. En el libro de Samuel Bacchiocchi, de Sábado al Domingo, se nos explica de manera interesante cómo es que se realizó este cambio del sábado al domingo, por qué el cristianismo se alejó del sábado y por qué el cristianismo empezó a guardar el domingo. Esto es algo que debieran ustedes estudiarlo. No sé si todavía tienen en su currículum el curso de la historia y teología del sábado, donde ahí es donde debieran estudiar lo referente a cómo se logró cambiar el sábado al domingo. Pero para sintetizar eso, yo diría lo siguiente, es que el hecho de que los cristianos se identificaran con el domingo fue un hecho bastante progresivo y paulatino
comenzando con su idea, con el antijudaísmo, es decir, los judíos y el cristianismo se diferenciaron bastante, y al diferenciarse bastante, recuérdense que los judíos en algunos momentos fueron vistos como un movimiento rebelde y políticamente rebelde. Entonces los cristianos quisieron distanciarse de los judíos. Una de las cosas como se reconocía a un judío muy claramente era por su guarda del sábado, por la forma de guardar el sábado, ¿no? Ellos guardaban el sábado, era muy fácil distinguir a un judío porque ellos pues se congregaban en sábados. Entonces hubo una especie al inicio de ese distanciamiento de los judíos, de tratar de diferenciarse de los judíos, ¿no? Nosotros no somos judíos, somos diferentes. Entonces, al parecer al inicio tenemos este momento en la historia en la cual los cristianos guardaban ambos días, sábado y domingo, pero paulatinamente y de manera muy lenta, ellos empezaron a dar más preferencia al domingo que al sábado, ¿ok? Entonces, más detalles van a tener que leerlo en el libro de Samuel Bacchiocchi, del sábado al domingo, que es un libro muy interesante, me parece que está disponible en internet, si lo buscan lo pueden encontrar posiblemente en PDF. Muy bien. Antes de irnos al último edicto, el edicto de Tesalónica, y con esto terminamos la clase, voy a dar un pequeño break. Son las 12:35, vamos a dar un break de 5 minutos. Me han dicho que soy el profesor que menos breaks da. Ok, entonces vamos a dar un pequeño break y volvemos inmediatamente. Vamos a continuar grabando. Perfecto, entonces estábamos hablando de la ley del Dies Domini y decíamos que esta ley, en realidad, que vino en el año 321 después de Cristo, ya había sido precedida anteriormente por el edicto de Milán en el 313. El edicto de Milán no tenía nada que ver con el sábado ni el domingo, simplemente daba libertad de culto a los cristianos. Era un edicto que daba un poco más de libertad de culto. En el 321 ya Constantino habla acerca de la veneración del día que se descanse en el venerable día del sol, el domingo. Así que, pero no viene en el vacío esa ley. Viene primero con un intento de dar a los cristianos un poco más de libertad. ¿Ok? Muy bien, y si quieren más información, lean aquí a Morenzo Rezano y van a encontrar bastante información interesante con respecto a ese tema. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del edicto de Tesalónica. Esta diapositiva lo saqué de este slide player, de ahí. Me parece bastante interesante lo que se dice en el edicto. Vamos a leer el edicto de Tesalónica, ¿ok? El edicto de Tesalónica es el edicto de los emperadores Graciano, Valentiniano II y Teodosio Augusto. ¿Ok? Así que seguimos con una especie de tetrarquía, ¿no? Una especie de sistema tetrárquico todavía ahí, pero en el año 380, ¿no? Ahí dice el edicto: queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría, Pedro, hombre de santidad apostólica. O sea, en primer lugar, lo que vemos aquí en este dicto, vamos a ver si cojo mi lapicito. En primer lugar, lo que vemos aquí es que se habla de Pedro, y Pedro aparece como una figura muy importante en este dicto, ¿no? Y se habla de la doctrina apostólica, ¿no? De la santidad apostólica, hombre de santidad apostólica. Se utiliza otros asuntos aquí. Se habla del pontífice Dámaso, así que también el pontificado, ¿no?
es algo que fue también, apareció de manera progresiva, no apareció inmediatamente como el Papa, ¿no? Como hoy día se lo ve, sino fue una idea bastante progresiva. Y el obispo de Alejandría, es decir, entre el clérigo cristiano, empezaron a verse cuál de los cargos tenía mayor importancia, y vemos aquí que el obispo de Alejandría tenía una importancia muy grande. Así que ya empieza a configurarse. Vemos en el edicto de Tesalónica que hay algunos elementos que nos empiezan a dar forma al papado como tal, ¿no? Empiezan a darle forma al papado. Y ahí se empieza a hablar un poco acerca del obispo de Alejandría con autoridad, del pontífice de Dámaso. Ahora hay que ver cuál de los clérigos es el que va a predominar, ¿no? Entonces, aquí se pone como Pedro, el hombre de santidad apostólica, como uno de los nombres más importantes entre los apóstoles de Cristo. Entonces ya el papado empieza a cuajarse, empieza a tener una configuración un poquito interesante ahí. Todavía no tenemos el papado como tal, pero ya empezamos a ver que existe una preocupación sobre, o vemos que hay un esfuerzo por reconocer a las autoridades eclesiásticas más importantes de ese momento. Y luego, ¿qué es lo que dice? Esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, esto que está aquí viene del Concilio de Nicea, que ya habíamos estudiado en la clase pasada. Y esta doctrina trinitaria, entonces, es como una marca, un legado que Constantino nos deja, ¿no? Constantino nos deja esta marca del cristianismo. Ahora, como bien lo dijo Lucas en la clase pasada, no es que esta doctrina surgió con Constantino, sino que se ratificó. La doctrina trinitaria viene antes de Constantino, ya la iglesia tenía una doctrina trinitaria, pero también tenía luchas con el arrianismo y con otras doctrinas. Sin embargo, gracias a Constantino es que esta doctrina, la doctrina trinitaria, se hace homogénea en el cristianismo, ¿no? Entonces, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Aquí empezamos a leer estos términos, ¿no? De la Trinidad, ¿no? Justamente otra vez parte del legado de Constantino. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos, que sigan esta norma. Primeramente aquí algo interesante, ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos. Y esto es algo muy interesante. ¿De dónde viene esa terminología, no? ¿De dónde viene la terminología? Cristianos católicos en el edicto de Tesalónica. Vemos que se ordena que tengan el nombre de cristianos católicos, ¿no? Muy importante. Así que también vemos el origen del nombre del catolicismo. Mientras que los demás los juzgamos dementes. ¿Quiénes son los demás a quienes se juzga dementes y locos? ¿Quiénes son estos los demás? Se juzga dementes y locos aquellos que no son parte del cristianismo reconocido por el Imperio Romano. O sea, en otras palabras, todos aquellos cristianos que no forman parte de este nombre, cristianos católicos, todos estos son dementes y locos. Y sobre los que pesará la infamia de la herejía. En otras palabras, todo aquel que no pertenezca a esta estructura cristiana reconocida por el Imperio Romano, entonces serán tomados herejes. Ustedes empiezan a dar cuenta cómo algunos elementos empiezan a surgir con respecto a la estructuración de la Iglesia Católica, ¿no? La estructuración de la Iglesia Católica que se empieza a soportar grandemente en el poder político,
El poder político es el que le da la venia y toda la autoridad para que esto tenga una forma ya, compulsiva, es decir, la Iglesia Católica empieza a tener un poco más de autoridad debido a la venia que el mismo poder político le está dando, Roma, ¿no? Antes de esto, bueno, ya, pero es importante recalcar que los cristianos no es un monolito en ese momento, no es que estamos hablando del cristianismo, no existe el cristianismo como un solo bloque, no es que aquí tenemos los cristianos, este es el bloque de los cristianos, no es un bloque de los cristianos, sino hablamos de varios bloques de cristianismo, ya eso habíamos hablado, por ejemplo el arrianismo es uno de ellos, ¿no? Entonces dentro del cristianismo estaba bastante segmentado y dividido. Es por eso que este decreto, el edicto de Tesalónica, se habla de los demás. ¿Quiénes son estos demás? Es decir, vamos a reconocer a un grupo. A este grupo vamos a reconocer a los otros tan fuera. El resto, eliminarlos. Al resto, sacarlos del mapa, porque el resto no está reconocido en la estructura. Solamente vamos a reconocer a un grupo. ¿Y quién es este grupo? Principalmente son aquellos que han entrado en sintonía con el último concilio, el concilio de Nicea, que organizado por Constantino, y que entran en sintonía con las autoridades principales de la iglesia que está siendo reconocidos por el Imperio Romano. Tenemos al pontífice de Damaso, el obispo de Alejandría, y toda esta estructura que empieza a cobrar forma, pero en realidad no es todo el cristianismo. No es todo el cristianismo. El catolicismo surgió como un acto preferencial y selectivo de los emperadores romanos. Y aquí en este caso, en el edicto de Tesalónica, vemos a Graciano, Valentiniano, Teodosio Augusto, como parte de aquellos que dan su signature, su firma de aprobación para que el catolicismo surgiera, y el nombre de cristianos católicos, ¿no? Entonces, sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina. Así que una cosa importante que se dice acerca de aquellos que no pertenecen a este cuerpo es que estos de aquí que están afuera, no son iglesias. No son iglesias. Para la definición de la ley romana en el Imperio Romano, estos de aquí no son iglesias. Así que como no son iglesias, no son legales, no son reconocidas, no les vamos a dar los mismos privilegios que a los que sí pertenecen a este grupo. Están afuera de nuestra ley. Así que no recibirán el nombre de iglesias. Y serán objeto primero de venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. En otras palabras, va a haber castigo. Para todas aquellas que no son iglesias va a haber castigo. Tanto de Dios, como se dice ahí, eso es lo que dicen los emperadores, y también ellos mismos van a poner sus propias leyes para castigar a aquellos que no forman parte de esta estructura. Entonces vemos algo muy interesante que se empezó a formar aquí. ¿Alguna pregunta para terminar la clase del día de hoy? Pastor, Sí. Dicen que cuando decretó el decreto referente a la guarda del domingo, muchos cristianos, hubo cristianos que no aceptaron la guarda del domingo. Y dicen que hubo una persecución. Esos cristianos que no guardaban el domingo estaban incluidos dentro de los grupos de cristianos que no hacían parte de la iglesia. Así es, exactamente. Bueno, no con Constantino exactamente, pero y esto es algo que iba tomando forma cada vez de manera más clara, porque para los emperadores romanos iba quedando muy clara la idea de que el cristianismo no era un monolito,
no es que hablábamos de un solo grupo de cristianos, sino que había varios grupos de cristianos. Entonces ellos empezaron a enfocarse más en el grupo al cual ellos ya estaban, con el cual ellos ya se encontraban en negociaciones desde Constantino, ¿no? Desde el concilio de Nicea, pero al resto de grupos ellos los sacaron de su mapa y empezaron a perseguirlos. Específicamente este edicto de Tesalónica les da luz verde a la persecución de todos los otros grupos que no están en el grupo principal. Así es. Muy bien, queridos alumnos, fue un placer en todo caso.